Hola, vamos a resolver un nuevo problema de equilibrio químico. En un recipiente de 100 litros, las presiones parciales iniciales de una mezcla gaseosa de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno son a 700 Kelvin, 10, 10 y 10 atmósferas respectivamente. La constante de equilibrio K sub P es igual a esa temperatura a 54. A plantear la correspondiente reacción y determinar las presiones parciales de los tres componentes cuando se establezca el equilibrio, así como la presión total. B, recalcular las presiones parciales en el equilibrio de los tres componentes al añadir 100 moles de argón, suponiendo que el volumen se mantiene constante en 100 litros. Cómo evoluciona el equilibrio por la presencia del argón. Y C, suponer ahora que la presión total se mantiene constante en el valor obtenido en el apartado A y que de nuevo se añaden 100 moles de argón. ¿Cómo evolucionaría el equilibrio? Calcular las presiones parciales de los tres gases que intervienen en la reacción, planteada tanto justo después de añadir el argón como una vez alcanzado el nuevo equilibrio. Veamos cómo resolver el problema. Primero escribimos la reacción ajustada, un mol de hidrógeno más un mol de yodo para dar 2 moles de yoduro de hidrógeno, y vamos a obtener el cociente de reacción Q. Aplicamos la ley de acción de masas y será igual a la presión parcial de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado dividida para la presión parcial de hidrógeno y para la presión parcial de yodo, es decir, igual a 10 elevado al cuadrado dividido para 10 por 10, y esto es igual a 1, inferior a la K sub P, que era igual a 54, lo que significa que los reactivos deben convertirse en producto, en yoduro de hidrógeno, para alcanzar el equilibrio y que Q llega a ser a K sub P. Cuando la reacción vaya de izquierda a derecha, el numerador aumentará, disminuirá el denominador y Q crecerá, como decimos, para ser igual, para acercarse o llegar a ser igual a K sub P. Por tanto, la reacción sucede de izquierda a derecha. Es decir, si inicialmente teníamos 10 atmósferas de hidrógeno, 10 de yodo y 10 de yoduro de hidrógeno, en el equilibrio tendremos 10 menos X de hidrógeno, 10 menos X de yodo y 10 más 2 por X de yoduro de hidrógeno. La K sub P, que es igual a 54, pues nos permitirá escribir que este 54 será igual a la presión parcial de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado dividido para el producto de las presiones parciales de hidrógeno y de yodo, igual por tanto a 10 más 2x elevado al cuadrado dividido para 10 menos x elevado al cuadrado. Operando con este cociente, que es igual a 54, obtendremos una ecuación de segundo grado cuya resolución será x igual a 6,79 atmósferas. Así calculamos las presiones parciales de hidrógeno y de yodo, que serán 10 menos x igual a 3,21 atmósferas, y de yoduro de hidrógeno, que será igual a 10 más 2 por X, que será igual a 23,58 atmósferas. La presión total será la suma de las presiones parciales, igual a 2 por 3,21 más 23,58 igual a 30 atmósferas. Fijaos que en este caso, como delta D, es decir, la variación de moles gaseosos que tenemos es igual a 0, la presión total en el equilibrio coincide con la presión inicial, 30 atmósferas. En segundo lugar, el apartado B, alcanzado el equilibrio, si el volumen se mantiene constante en los 100 litros que nos dicen, al añadir el argón, que es un inerte para la reacción, puesto que no es una sustancia que intervenga en la reacción que hemos escrito arriba, las presiones parciales no cambian. Fijaos que lo podemos ver a partir de la ecuación de los gases perfectos. Si de aquí despejamos la presión parcial de un componente I, que será igual a los moles de ese componente I por R por C y partido por V, como ninguno de estos términos cambia al añadir los 100 moles de inerte, la presión parcial tampoco cambiará. Por otra parte, la constante de equilibrio depende solo de la temperatura y no será afectada en este caso. En tercer lugar, si la presión total se mantiene constante en 30 atmósferas, el volumen aumentará, puesto que al volumen que ocupan los reactantes, correspondiente a las 30 atmósferas y 100 litros, habrá que añadir los 100 moles de inerte. Bueno, vamos a utilizar
de nuevo la ecuación de los gases perfectos, tanto para calcular los moles a partir del volumen, la temperatura y la presión, como para calcular el volumen a partir de los moles, la temperatura y la presión. Primero, obtenemos los moles que ocupan los reactantes que intervienen en la reacción, es decir, los moles de la sustancia sin incluir el argón antes de añadir el argón. Para ello multiplicaremos 30 atmósferas por 100 litros y dividiremos para la constante de los gases, 0,082 atmósferas por litro y divididos para Kelvin y por mol, y multiplicamos por la temperatura 700 Kelvin. Esto nos dará 52,20 moles correspondientes a la mezcla de reacción de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno. A esta vamos a añadir el volumen que ocupan los 100 moles de inerte, y para ello tendremos una cantidad de moles totales de 52,20 moles de los reactantes más los 100 moles de el inerte. Multiplicamos de nuevo por la constante de los gases, 0,082, por la temperatura y dividimos para la presión de 30 atmósferas. Esto nos da 291,6 litros, y este aumento del volumen va a hacer disminuir las presiones parciales de los reactantes, lo que puede hacer cambiar el cociente de reacción, que es lo que queremos ver. Fijaos, primero vamos a ver cómo disminuir las presiones parciales de los reactantes. Para ello utilizaremos esta expresión, P' por V' será igual a P por V, y si cambia solo el volumen podemos calcular P' a partir de P multiplicando esta P por el volumen inicial y dividiendo para el volumen que se alcanza al final, V'. Es decir, en el caso del hidrógeno y del yodo, sus presiones parciales serán la presión inicial que teníamos en las condiciones del equilibrio antes de añadir el argón, 3,21 atmósferas, y multiplicamos por el volumen antiguo de 100 litros y dividimos para el nuevo de 291,6. Esto nos dará, o esto da 1,10 atmósferas. En el caso del yoduro de hidrógeno, tenemos 23,58 atmósferas que multiplicamos por 100 litros y dividimos para 291,6 litros y da 8,09 atmósferas. Vamos a calcular con estos valores de presiones el nuevo cociente de reacción y verificaremos si es o no distinto de la constante de equilibrio. Q será igual a 8,09 elevado al cuadrado, la presión parcial del yoduro de hidrógeno, dividido para 1,1 elevado al cuadrado, que se corresponde con las presiones parciales de hidrógeno y de yodo. Da 54, que es igual a K sub P. Por tanto, en estas condiciones donde la presión total permanece constante, aunque el volumen aumente porque se añadan 100 moles de inerte, el equilibrio no se altera porque Q es igual a K sub P. Fijaos que esto es así porque la variación de moles gaseosos era igual a 0. Si hubiera sido distinto de 0, Q hubiera sido distinto de Q sub P, de K sub P, perdón, y por tanto habría que haber hecho nuevas estimaciones de las presiones parciales, lo que no sucede en este caso. Bueno, y esto es todo.